Buenos días a todas las personas que se unen a Americanos Magazine. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y estamos con el cónsul de Colombia, Mauricio Vaquero. Muchas gracias por este espacio y gracias por hacer parte de Americanos. Bueno, gracias Lina por esa presentación y para mí es un gusto realmente estar aquí con ustedes y tener la oportunidad el día de hoy de contarles un poquito sobre el consulado y sobre lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Y por supuesto, nosotros como colombianos que hacemos parte de la comunidad latina en Canadá, para nosotros es súper importante tener esta conexión y tener presente el consulado trabajando con nosotros de la mano entre tantos proyectos que se vienen, tantas cosas que hay bonitas para la comunidad y bueno, que este sea un espacio para conocer más a Mauricio. Gracias. Bienvenido al espacio de Americanos. Quisiéramos arrancar esta conversación pues de una forma muy cercana, tener una perspectiva mucho más de quién es Mauricio, detrás del cargo, porque seguro que viene una responsabilidad muy grande dentro de representarnos a nosotros aquí en Canadá. Si pudieras contarnos un poco más quién es Mauricio. Claro que sí. Mauricio es un diplomático de vocación y un economista de profesión. Yo nací en Manizales, pero desde muy pequeño, desde los 7 años, me fui a vivir a Bogotá. Allí pues hice todos mis estudios y en 1992 ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí empecé la carrera diplomática. Se hallaban aproximadamente 32 años o un poquito más de haber estado trabajando para el ministerio y llevando un poco la voz de Colombia en el exterior, cuando estamos en el exterior, y allí en la sede del ministerio cuando estamos allí. Entonces, yo soy una persona que ha tenido siempre por principio hacer las cosas bien, abiertamente, trabajar en equipo. He tenido desde muy tempranas horas una posibilidad de trabajar siempre con personas muy renombradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, personas de las cuales aprendí mucho, que fueron mis tutores, mis grandes maestros, digamos. Esos primeros jefes que mis uno primeros siempre jefes tiene que uno en siempre el tiene y corazón. que lo guían a uno. Así que ese es un poco el inicio de Mauricio Vaquero, así en palabras sencillas. Una persona que a lo largo de su carrera diplomática pues ha tenido cargos siempre muy dirigidos hacia la parte multilateral, pero también hacia la parte bilateral. Tuve cargos el cargo de jefe de gabinete durante un tiempo largo también para la ministra, trabajando para la ministra María Ángela Holguín en su momento. Así que yo me considero un diplomático afortunado. Okay. Es básicamente lo que yo podría decir para empezar. Súper, súper. Me imagino que también, pues, estos cargos vienen con muchos retos, muchas experiencias para contar y dentro de los retos, de pronto, ¿cuáles son los más grandes? Porque como latinos todos sabemos llegar, el idioma, el clima, pero en una trayectoria laboral tan grande, de pronto, ¿qué retos te has encontrado? Así es, así es. Esto de la diplomacia es bien interesante porque a veces existe la imagen de que el diplomático es esa persona que está siempre en cócteles y en cenas y como que la pasa muy rico. Okay. Pero la verdad es que el trabajo del diplomático, tanto cuando estamos en planta interna como cuando estamos en planta externa, tiene unos retos, como tú dices, bastantes grandes. Cuando estamos en el exterior, fundamentalmente, uno se convierte, si se quiere, en un migrante por el tiempo que vaya a estar Claro. en esa otra ciudad o en ese otro país donde va a estar viviendo.
Entonces mi primera salida, por ejemplo, que fue a Nueva York, yo me fui recién casado, con mi esposa nos fuimos y pues fue una etapa muy sabrosa, digamos, los 2 primeros años. Estuvimos sin tener hijos, entonces éramos como si estuviéramos de novios viviendo en Nueva York. Claro. Pero al mismo tiempo llegué a trabajar en la misión de Colombia ante Naciones Unidas, Oh, wow. que es una misión donde se exige muchísimo y donde tenía que trabajar horas y horas y horas en unas largas e interminables reuniones donde tú conoces muchísimos diplomáticos de todo el mundo y particularmente los temas que yo llegué a trabajar allí, que se veían en algo que se conoce como en la Quinta Comisión, eran temas administrativos y presupuestarios de Naciones Unidas. Claro. Y tenían unas reuniones particulares que en el mes de diciembre eran cuando se definían muchos temas intensos. Sí. Y llegábamos en la fecha del 24 de diciembre, donde todos estaban ya supuestamente con sus familias disfrutando de la Navidad. Y nosotros estábamos reunidos en unos sótanos que hay allí en el edificio de Naciones Unidas, en unos salones fríos, todavía definiendo el presupuesto Presupuestos. y la escala de cuotas de Naciones Unidas. Así que son ese tipo de experiencias que uno nunca olvidará, Claro. porque decía, mientras todos los Claro, demás claro. estaban en esto y nosotros seguíamos trabajando un 24 de diciembre Sí. hasta la medianoche. Y pues fue interesante. Hubo retos después en la OEA, por ejemplo, cuando estuve también en la misión ante la Organización de Estados Americanos, que tuve que ver temas de seguridad hemisférica. Allí se trabajaban los temas de narcotráfico, los temas de tráfico de armas. Fueron temas muy interesantes que pues para un país como Colombia, que estaba viviendo toda esa temática y toda esa tragedia, pues era muy importante. Y después llegué a un reto todavía mayor, que fue el nombramiento que tuve, mi designación como embajador ante Singapur. Ok. Y esto fue muy interesante porque fue un nombramiento que me hicieron para que yo fuera a abrir la embajada de Colombia en Singapur, que era un país en el cual no teníamos todavía embajada, y que es un país muy importante del sudeste asiático. Así que cuando nosotros hablábamos de Asia, siempre nos referíamos a China, a Japón y a Corea. Sí. Y como que no teníamos muy en cuenta que también existen países como Indonesia, Malasia y por supuesto Singapur. Entonces yo llegué allá a abrir la embajada, y cuando digo abrir la embajada es abrirla de ceros, desde tener que comprar las mesas, los teléfonos, los escritorios, todo, el candado de la puerta, todo. Y un elemento importante que era que en ese momento estaba abriendo la embajada en compañía, o mejor, compartiendo la embajada con la representación de México que había allí en Singapur. Entonces, bueno, un gran parejo. Sí, y fue muy interesante porque lo hicimos en el marco de lo que estábamos trabajando en ese momento, que era la Alianza del Pacífico, que es la alianza compuesta pues por México, Chile, Perú y Colombia, y compartíamos embajadas. Y entonces el hecho de haber llegado allí a la Embajada de México, pues fue un momento muy interesante. Me ayudaron muchísimo, por supuesto, y dentro de la Embajada de México me abrieron un espacio para que allí sentara yo las bases de la Embajada de Colombia, efectivamente. Increíble. Yo no sé si compartes este sentimiento. Yo hablo con los colombianos
y yo me siento con un mexicano a comer, a charlar, a tomarnos un café, y a los 20 minutos ya siento que somos amigos de toda Estamos la vida. O identificados. sea, Sí, hacemos mucho clic sí, y culturalmente los así es. colombianos y los mexicanos hacemos un super partnership y qué chévere. Así Tuviste un muy buen es, parejo. y lo comparto muchísimo porque, por ejemplo, eso que te comentaba de Naciones Unidas en Nueva York y después la OEA en Washington, donde comparte uno con muchos países, lo cierto es que nosotros nos hacíamos muy amigos siempre de las delegaciones mexicanas. Ujú. Siempre, y lo que tú dices, hacemos como un clic Sí. y la delegación de Colombia con la delegación mexicana, Ujú. en materia de temas para trabajar, somos muy cercanos, pero empieza uno a trabajar con los delegados y nos convertimos en verdaderos amigos. Así que yo Sí. conservo amigos desde 1994 cuando estuve en Nueva York, y posteriormente en Washington también Wow. de los mexicanos y obviamente los de Singapur, pues que me ayudaron tanto para abrir esa embajada. No, pues un reto gigante llegar. Es Sí, como migrante y pues normalmente me imagino que cuando llegan a las embajadas pues ya hay una estructura, ya hay unas personas, pero llegar como migrante, de pronto como llegamos muchos a Canadá, bueno, aquí de cero a de cero, buscar casa, a buscar exactamente. de la orientación en cómo ubicarse en la ciudad. Sí, ahí Entonces, hay un ingrediente que de pronto también es interesante mencionar, porque no suele mencionarse mucho, y es el reto que tenemos nosotros como profesionales diplomáticos, pero el reto que también tienen las esposas de los diplomáticos claro, y la familia en la general del familia, diplomático. sí. Porque si bien yo llego con un espacio físico que es mi escritorio, que es Ujú. mi gente, mi equipo, en fin, Sí, todo esto, la esposa llega a buscar colegios, a buscar amigas, amigas, a ah, buscar sí, seguros médicos, en fin, claro, todo esto claro. para mantener a la familia, Sí, para para poder, sostener a la familia en sí, todos esos detalles. sí. Y a veces uno no presta mucha atención en Mm, eso y ellas son tan migrantes o tan como claro, nosotros mismos, ¿me claro, entiendes? claro, claro. Entonces, suelen haber crisis fuertes en las familias de los diplomáticos Mm. por ese tema. No, y pues no se aleja mucho de la realidad de las familias que emigran, donde pues un alto porcentaje de las parejas llegan y también descubren, oye, de pronto yo me siento bien acá, tú no, y pues Exacto, es la es la realidad. realidad que vivimos pues los migrantes y pues esa fortaleza de unión familiar, de acompañarse, de estar presente, pues qué importante tenerla, qué importante, qué Así es, importante. muy interesante, sí, Sí, eso es. porque ahí la familia, pues bueno, hace parte de todo. Llegando a Montreal, nos mencionaban el tema del libro de oro. Cuéntanos más qué es esto. Ah, ok. Esto es una oportunidad que le dan a los cónsules diplomáticos aquí en Montreal para que firmen el libro de oro de la ciudad. Que el Mm, libro de oro de la ciudad es básicamente el libro de alto honor que le hacen a las personas que están aquí y que ellos acogen en la ciudad como wow. personas representativas, digamos, de Ujú. aquí en su ciudad, y que a su vez el que va y firma ese libro pues tiene la responsabilidad con ellos también de responder Mm, a ese alto honor. Entonces es un momento muy íntimo, digamos, entre las altas autoridades de la ciudad. Esa firma del libro de oro tiene ese significado, es como ese compromiso que yo mantengo con la ciudad y ser el ujú. representante de una comunidad muy grande que hay aquí de colombianos ante la ciudad y ante la provincia, si se quiere, ante todo lo que representa aquí Ujú. los alrededores de Montreal.
Entonces es como ese vínculo que queremos seguir manteniendo, Y sin fortaleciendo. olvidar que Colombia, nosotros establecimos el primer consulado aquí en Montreal hace 75 años. Wow. O sea que tenemos una Sí, relación de hace muchos, mucho muchos años y que tiempo, sí, tenemos claro. que conservar y, por supuesto consentir para seguir manteniéndola muy bien. A nosotros nos reconocen muy bien aquí en Montreal, nos conocen como una comunidad pujante, como una Ujú. comunidad vibrante, como una Mm. comunidad que aporta muchísimo a la Sí, ciudad. Y pues no en vano, un grupo, por decir grupo, de 60.000 personas sí, claro. que están aquí un poco más, pues obviamente hacen una masa muy, muy importante para la ciudad y le aportan en muchísimas áreas. Eso hace que la firma de ese libro sea realmente un compromiso más de Colombia con Montreal y obviamente que ellos nos reconozcan también a nosotros. Claro, y se ve, y pues 75 años los colombianos haciendo historia en Exacto, Canadá, exacto. y hoy en día siguen creciendo ese número de personas, de colombianos que Sí, llegan, que se adaptan a la ciudad y que muchas veces, pues bueno, acaba de pasar el festival y la feria colombiana, donde música, baile y empiezan a existir esta composición familiar de canadiense casado con colombiano exacto. y cómo la cultura sigue siendo muy fuerte y es un orgullo que los colombianos em, buscan trabajo, encuentran trabajo y el que no encuentra lo crea. Lo crea, así es. Entonces No, es... sabes que para mí estos 5 meses que he estado acá, una de las, digamos, cosas que me ha llamado más la atención, primero yo nunca pensé que fuéramos tantos colombianos aquí Ujú. aquí en Montreal. A mí me habían hablado de un número significativo, pero nunca De este volumen. de este volumen. Pero además encontrar una comunidad tan preparada, Ujú. una Sí, comunidad que es muy profesional, sí, eh, que sale adelante, que es muy resiliente, sí. que se enfrenta a todo, que no tienen dificultades para decir si hay que hacerlo, lo hacemos. Sí. En fin, es esa eh, calidad humana que Ujú. tenemos los colombianos a Sí, donde sea que lleguemos, que siempre sí. nos lo reconocen, que decimos, bueno, aquí estamos y estamos con familias y estamos, Ujú. porque es que no es lo mismo cuando llega uno solo que cuando llega con esposa y 2 hijos Claro. Y el perro. y el perro, que hay que sacar tiempo Sí, para todos, como toca dices, para y todos, a sí. ver cómo los vamos a poner a trabajar a todos y a que todos estén bien. Así Ujú. que es bien, bien interesante ese reconocimiento que le hacen a la comunidad colombiana aquí. Y Sí, ahorita eso que tú mencionas del 20 de julio, eh, el domingo pasado, pues, que hubo tantas celebraciones de en festividades en simultáneo simultáneo, y todos eh, buscando celebrar. todos muy, muy, muy cercanos. A mí me llena realmente de Ujú. orgullo porque es eso de llevar la patria a donde sea que uno esté, Sí. eh, sentir que está la comidita ahí, que está la patria ahí, que bailamos donde sea, nuestros Sí, ritmos, sí, sí, sí. que la danza existe ahí. Entonces, Sí, es esa idiosincrasia y esa cultura y esa buena vibra que tenemos y que sí. nos representa muy Que bien nos en todos lados. representa. Y Sí, es una resiliencia y finalmente el estar como país en, pues, y escuchar a otra persona y ver a artistas y chicos que vienen creciendo en su proyecto personal y decir es colombiano exacto. y tantos colombianos que nos representan en tecnología, luego están en el mismo nivel de importancia las mamás
cómo se organizan Sí. para que los niños también obtengan como esos espacios de culturales, de aprendizajes y cómo todos estamos en pro de crecer y de sacarle mejor provecho, Así es. que eso es algo que nos Mm. caracteriza como colombianos y por supuesto el baile, que ahí no hay pierde, y Sí, la buena comida. y la buena Sí, comida, así es. que lo hablábamos con entes gubernamentales también y este es, y yo pensaría que de aquí para adelante el verano canadiense es latino. Ya tenemos grandes jugadores en el mercado locales, Ajá. 100% canadienses, que ya en las tardes ya tienen 1 o 2 horas dentro de su espacio canadiense, paran el hockey y ponen la música latina. Es increíble, Entonces, sí, 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 es muy, muy es... interesante, muy llamativo todo eso porque Ujú, definitivamente se da uno cuenta que esto de ser colombiano y de ser latinoamericano pesa, pesa mucho, está empezando a pesar cada ujú. vez más Sí, aquí en este medio. Y sí. lo que te digo, y siente uno que lo reconocen mucho, Ujú. Sí, que vibran con uno, que sí, es una cosa bien, bien sí, sí, interesante. sí. Y Entonces, pues grandes representantes que siguen viniendo a Canadá. Bueno, Shakira que viene y llena sí, estadios. sí, sí, Entonces sí. es súper, súper chévere. Y Bueno, eso que pasó con el grupo este de Monsieur Messier Periné Periné, ahí en el Festival ujú. de Jazz fue impresionante. Fue Ahí está impresionante. una muestra Sí, de donde el colombiano tiene la oportunidad de brillar, brilla, sí, sí. brilla. Y la verdad, yo ese día veía tantas banderas colombianas Ujú. en ese espacio pues del concierto que Del yo Festival de se Jazz, llena algo uno tan de icónico. orgullo. Y ella Ujú. hablaba su francés totalmente desenvuelta en su francés, pero al mismo tiempo hablaba su español y todo el Ujú. mundo Sí, emocionado. Así que no, son expresiones y representaciones muy, muy, muy buenas sí. que está dejando Colombia muy alto. Como latinoamericanos hacemos parte y queremos ser parte de lo que viene para Canadá, de lo que viene para Montreal como ciudad, como ente de negocios. No sé si tú nos quieras contar de pronto cuáles son los proyectos, cómo nos podemos enterar, porque sabemos que el consulado específicamente tiene unas líneas de comunicación y desde Americanos pues buscamos que la gente tenga la mayor cantidad de acceso y si nos quieres contar de pronto cuáles son los planes, los proyectos y... Claro que sí. A ver, yo creo que desde que, pues, cuando uno llega como cónsul Ujú, a atender a una comunidad tan grande y tan vasta como les he comentado, pues uno de los sueños que uno tiene es lograr que el consulado sea lo más eficiente, ujú, lo más productivo y que le podamos generar a la comunidad ese servicio que ellos se merecen y ujú. en el mejor tiempo y de la mejor manera posible. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque ese servicio lo hagamos de esa forma. Okay. Hemos tenido algunas dificultades, pero son dificultades que se presentan, yo creo que en toda empresa, en toda institución, en todo organismo, Ujú, y es cuando hay una masa tan grande de colombianos que tienen que ujú. ser atendidos y que están demandando trámites y trámites permanentemente, pues no es fácil, no es fácil cubrir todas esas solicitudes Ujú. con un grupo de 4 o 5 personas que somos aquí en el Claro. consulado. Pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y eso es quizás un mensaje que le quiero transmitir yo a mi comunidad aquí, que ojalá a través de americanos podamos hacerlo. Ujú. Eh, es difícil pedirle paciencia a la gente, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Porque Mm. la paciencia tiene un límite, como dicen. Sí. Todo el mundo dice, yo no quiero que a mí me digan que tenga paciencia cuando Mm, necesito hacer un trámite rápido. sí. Pero lo cierto es que eh, en el mundo de hoy tenemos que tener paciencia para ciertas cosas. Ujú, Si tú pides en un banco una cita o llamas a un banco a ujú. hacer alguna gestión tuya en el banco, lo más probable que te va a pasar es que tú llamas
y te ponen a esperar en línea Sí. mientras los otros del call center están atendiendo a otras muchas personas que están ahí y tú tienes dos opciones. O cuelgas y decides llamar después o Sí. sencillamente te quedas esperando Esperando. con la musiquita a ver en qué momento te atienden. Sí. Entonces, pues eso desafortunadamente nos toca vivirlo a todos y no es que yo esté diciendo que es la solución que les estoy dando, ni mucho menos, todo lo contrario. Estamos buscando soluciones reales para que eso no suceda, pero cuando tú tienes un volumen de 500 llamadas al día y tienes un volumen de 500 correos semanales, de gente preguntando y preguntando y preguntando Claro. cosas que tenemos que resolver, obviamente eso, El sistema, sí. el sistema colapsa. Sí, Entonces, sí, sí. Y lo vivimos en Canadá en diferentes cosas, el sistema de salud. ahí el va mi cuento. Entonces, paciencia con el gracias a IRCC. Dios me tocas ese tema porque Sí. yo mencionaba el caso de un banco, sin nombrar ni poner nombres Ninguna propios, marca, ni sí. ninguna marca, pero a mí me tocó vivir también hace muy poco el tema, por ejemplo, de una institución aquí, cuando fui a sacar mi pase. Sí. Y SACO. me Sí. habían dicho 20 minutos y fui por 20 minutos y efectivamente el trámite se hizo en 20 minutos, pero cuando intenté pagar, resulta que se cayó el sistema. Y entonces me quedé, no, que esperen que ya lo estamos arreglando, que ya lo Sí. estamos arreglando. Y mientras lo arreglaron, pasaron hora y media. Y yo esperando a que mi pago pasara. Claro. Para yo poder salir de la oficina. Entonces dice uno, pues, ok, y eso está pasándoles a ellos. Sí. Por favor, yo les pido un poquito de paciencia. Yo no les estoy diciendo esto por no querer trabajar, ni mucho menos, pero eso, un poquito Sí, de estamos tolerancia, digamos. construyendo. Estamos Sí. construyendo y yo creo que como van las cosas van bien. Estamos fortaleciendo también el consulado con personal. Ya hace poco nos llegó otra persona de Bogotá. Eso ya nos alivia un poco la carga y estamos tratando que llegue otra persona también lo antes posible. Entonces, esas son cosas que yo sé que Claro. van a funcionar. Eso por una parte. Y después hay otro aspecto muy, muy interesante que tenemos aquí en el consulado y es el trabajo que hacemos con la comunidad directamente a través de algo que es el programa de Colombia nos une. Sí. Ese programa de Colombia nos une es un programa que está diseñado básicamente para que participe directamente la comunidad en proyectos de diferente índole, ya sea de educación, talleres de, no sé, de pintura, de baile, de danza, en fin. Se presentan una cantidad de opciones, talleres de empresarios para innovadores, en fin, todo esto. Y estamos en un proyecto muy grande este segundo semestre que esperamos poderlo llevar a cabo y completar, que es un proyecto que se llama Casa Colombia. Okay. Ese proyecto de Casa Colombia estamos tratando de reestructurarlo, de que con Bogotá, conjunto con Bogotá, acabemos de definir algunas líneas, unos lineamientos que todavía nos falta afinar un poquito, pero que esperamos poder empezar a trabajar en él ya muy, muy próximamente y es un proyecto, yo diría que de gran envergadura también y que va a ser beneficioso para la comunidad como un todo. Aquí van a participar asociaciones de la sociedad civil, asociaciones de mujeres, personas víctimas de la violencia conflicto. también que están asociadas. Y van a haber personas naturales también que están con ideas muy, muy interesantes de poder transmitirle y de ayudarle a los colombianos que están aquí para que hagan cosas y hagan cosas y que al final yo creo que eso es de lo que se Esa trata. es la finalidad, sí, porque
como, como se ha demostrado, donde nos dejen, ahí tenemos pista Sí, y es asegurado un éxito. así es, Un así es. éxito, un éxito, porque sí. Qué bueno que pues yo sé que son 5 meses de estar en Montreal, pero bienvenido, Gracias, bienvenido muy amable. a participar en todo lo que hacen los colombianos, porque de nuevo, música, arte, cultura, escritura, negocios. Estamos aquí y estaremos para rato. Si ya llevamos 75 años, pues Sí, 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 creo sí, que falta así mucho es. por mucho camino y lo positivo es que se ha demostrado que pues, el trabajo se ha hecho y De me da mucho acuerdo, gusto. así es. Sí, yo tal vez mencionaría otro aspecto que me parece importante. Yo vengo de Panamá, Ok. de ser embajador en Panamá. Panamá es un punto estratégico en el tema de la migración. Ujú. Ese punto inicial donde muchos colombianos arrancaban su trayectoria o su Sí. trayecto peligroso, Mm. porque la verdad es que se demostró todo ese trayecto Sí. que pasaban ellos en el Darién colombiano y el Darién panameño. Y empezaban ese trayecto hacia el norte. Y después de 2 años y medio de estar allí en Panamá, llegué aquí a Montreal, donde yo diría que es un punto final Sí, para de muchos llegada. colombianos, Ujú. para muchos migrantes donde vienen y se ubican acá. Así que hay como Un recorrido un recorrido geográfico, geográfico interesante claro. donde yo pude darme cuenta de dónde era ese punto y lo difícil que era ese punto donde muchos colombianos empezaban y ahora llego acá y Ujú. veo donde muchos colombianos Sí. llegan a sentarse y a buscar sus bases, digamos. Y lo cierto es que allí en Panamá me pude dar cuenta de esas necesidades tan absolutas que tiene mucha gente esta que emigraba. Y llega uno aquí a Montreal y pues se da uno cuenta que muchos de los que llegaron acá o de los que siguen llegando acá pues también tienen gran cantidad de necesidades. Sí. Entonces pues no siente uno sino a veces la necesidad y la impotencia a Ujú. veces de que ojalá pudiera uno hacer mucho más rápido las cosas para que todo funcionara mucho mejor y poder ayudarles en todo lo Claro. que necesitan. Pero hay algo que también quisiera resaltar acá y aquí voy a traer un poco unas palabras que me han causado gran emoción. Eh, el 20 de julio estuve invitado a una Eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se congrega una gran cantidad de comunidad latinoamericana y con motivo de las fiestas patrias habían convocado, obviamente especialmente a los colombianos. Ujú. Ahí había un Gran número gran de... número de Sí. colombianos allí. Pero me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo que la misa la estuviera dando además el arzobispo Luis Carlos Londoño, Ujú. un arzobispo colombiano Sí. que acaba de ser nombrado acá y es el primer arzobispo Sí. colombiano en Quebec. Ujú. Y, y él con gran orgullo pues lo dijo, soy el primer arzobispo que nombran aquí en esta provincia y soy colombiano y Ujú. quiero darles la bienvenida, nos dio la bienvenida a todos. Y en su homilía dijo 3 cosas con las que yo me identifiqué completamente con la labor que además tenemos que hacer aquí en el consulado. Eh, y uno es esa labor de abrirle las puertas a los migrantes. Ujú. ¿Ok? Eh, Ese fue como el primer punto. El segundo punto era como escuchar a los migrantes, Sí. porque pues aquí llegan todos con
Historias, muchas cosas y muchas sí. historias y hay que saber escuchar. Ujú. Y eso era algo muy importante. Y un tercer punto, que fue un mensaje muy, muy, muy interesante para todos, era ese mensaje de unión, de la unión hace la fuerza, Sí, de cómo entre todos podemos hacer muchísimas cosas y que si estamos separados nunca va a ser lo mismo, sí. pero que si estamos todos en un solo bloque nos ayudamos y que si tú eres publicista y que si tú Ujú. eres especialista en tecnología y el otro, y se combinan las fuerzas Sí, y tú necesitas un trabajador para esto y un trabajador para lo otro, y se arman estos equipos, con seguridad van a ser mucho más los beneficiados que si todos están actuando por separado. ujú, Así que fue un mensaje, yo diría que para un 20 de julio absolutamente interesante, que hoy vuelvo y lo retomo porque siento que es un mensaje que es muy, muy importante, sí. importante para toda la comunidad latinoamericana y por Ujú. supuesto para la colombiana. Tú me decías hace un ratico que aquí los colombianos nos unimos mucho por los sabores, y eso es verdad, ¿Es nos verdad? unimos mucho por la comida, Sí. pero lo cierto también es que hay muchos colombianos de muchas profesiones acá que desafortunadamente a veces por no conocerse Ajá. entre nosotros se Ujú. desperdician muchas profesiones Muchos talentos. y pues muchos dicen, ok, como yo no me puedo dejar morir de hambre o tengo que hacer algo, pues yo me Sí. pongo a hacer empanadas. Ujú. Ok, pero si yo soy, resulta que profesional en ingeniería de sistemas, y resulta que seguramente en alguna parte está alguien buscando el ingeniero de sistemas, Ujú. pero por no conocer más a mi Sí. comunidad, tengo que dedicarme a hacer las empanaditas, pues chévere, no me dejo Sí. morir de hambre, muy, Sí. muy bueno. Pero ojalá pudiera estar yo en lo que realmente estudié, en lo que Ujú. realmente Me me gusta. entrené y en lo que Ujú. realmente me gusta. Y estoy seguro que esa unión hace la fuerza Sí. para ese tipo de cosas. Entonces, por eso también traigo como a colación Está ese súper, tema. súper chévere ese mensaje porque sí, finalmente nosotros como americanos tenemos la misión de ser ese medio que une a todas las comunidades, que nuestro superpoder es hablar español y donde este tipo de contactos, porque hablaba con un grupo de mamás y yo les decía, bueno, ustedes quieren que su hijo hable inglés, francés, perfecto. ¿Y usted en qué idioma regaña a su hijo? Y Sí, es diciendo, "No, en español". Y yo le digo, hay cosas que uno necesita sentir en español y de vivimos acuerdo. en este ambiente súper importante para desarrollo como profesional, como familia, y es lo que buscamos con Americanos, ser ese medio de comunicación y esa plataforma que le permita a las personas encontrar esos puntos de contacto. Dentro de las personas que han pasado en nuestras ediciones están las personas de tecnología, están las personas de la salud, Exacto. están los profesionales odontólogos Así que es. han sido tan importantes. O sea, no es lo mismo ir al odontólogo en francés que ir al odontólogo en No, no, español, no, 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 ni a un médico, ni al ni al médico, médico. Sí, exactamente. sí, Entonces son así es. cosas que son esos talentos que buscamos resaltar para que la comunidad los conozca. Total. Entonces, pues me parece muy chévere que estemos alineados. No sé si te gustaría adicionar algo más, dar a conocer algún otro proyecto por parte del consulado. Pues de pronto mencionar algo que estamos haciendo o que empezamos a hacer recientemente con el SENA. Ese es un trabajo que venimos haciendo aquí, que es muy reconocido aquí entre Montreal y Quebec en particular y Colombia, el SENA de Colombia. Ujú. Primero que tenemos un convenio, que importante Sí, que de conozcamos y que capacitación. sepamos que existe un convenio entre el SENA y la provincia para capacitación, Ujú. pero también que se sepa algo que es muy interesante, que se lanzó hace pocas semanas
y es un programa sobre reconocimiento de capacidades. Ah, como equivalencias. Exactamente. Ok. Es una especie de capacidad de equivalencias, pero lo interesante de todo esto es que aquí tú no necesitas mostrar diplomas, no necesitas mostrar eh, que estudiaste esto o lo otro, sino que si tú Tienes la eres habilidad. tienes una habilidad, porque durante muchos años lograste adquirir una habilidad en el manejo, no sé, del vidrio, haciendo botellas en vidrio, o haciendo, en fin, Soldadores. soldadores, cosas de esas, pero tú nunca tuviste realmente un aprendizaje de estos en ninguna institución ni nada, pero eres capaz de demostrarlo. Eh, el SENA lo va a certificar y Quebec te lo va a reconocer, Montreal te lo va a reconocer si viene Excelente noticia. con una, con una certificación del SENA. Entonces, eso es muy bueno porque hay muchas personas adultas, digamos, que ya pasan de cierta edad, que ya no tienen esos diplomas, pero que vienen con mucha experiencia y que tienen Sí, mucha experiencia en muchas cosas y, y que a veces dicen que no encuentran qué hacer. claro. Pero si tienen ese certificado, con seguridad les va a dar una mano también para poder ubicarse aquí y tratar de hacer algo más acorde con lo que ellos saben. Wow, excelente, Sí, eso es algo que me excelente. parece importante reflejar también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no. Ahí seguro que ampliaremos información y daremos los links y toda la información para que Exacto, las personas se enteren de toda esta información y nos pongamos al día. claro que sí, claro que Bueno, sí. no, Mauricio, muchas gracias por el espacio. De verdad que qué gusto. De nuevo, bienvenido. Y pues, ¿algún mensaje para los americanos en Canadá? Bueno, gracias a ti, Lina, también por esta oportunidad y pues yo creo que el mensaje para toda esta comunidad latinoamericana es que sigamos trabajando arduamente, que tratemos de ser más unidos cada día para que toda esa fortaleza que tenemos se vea reflejada en esa posición que logre el latinoamericano aquí en Montreal. Que las autoridades nos reconozcan cada vez más como personas valiosas que le aportan a la economía, que le aportan a la sociedad de Montreal, a la sociedad de Quebec, y que cada vez más nos vamos volviendo indispensables para estar acá. Y eso lo reconocen muchísimo acá. Bueno, súper ahí. Los colombianos conquistando Norteamérica. Tal cual. Muchas Muy gracias a bien. todos Muchísimas y gracias. ahí quédense pendientes en la próxima edición de Americanos. Muchas gracias a todos.